una salida alternativa, ¿no? Sí. Es un poco extensa la concepción, pero vamos a explicar. Alguien a ver que esté conmigo, yo estoy un poco cansado. A ver. ¿Concepto, doctor? Sí, ojo, que son 4 salidas alternativas, ¿de acuerdo? Procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, ¿no? La conciliación y por último, la suspensión condicional del Proceso. hemos razonado el porqué, el espíritu, la esencia, el objetivo, el puerto, ¿no? De la salida, ¿no? Ya no vamos a decir, es una salida que descongestiona, ¿no? El proceso penal ordinario, ¿no? Busca una celebración de eficacia mayor, ¿no? Del objetivo, ¿no? Cada salida alternativa tiene sus propios mecanismos, sus propias exigencias, sus propios requisitos, sus propias procedencias, sus propias tipologías, etc. Por último, no, tengo aquí manera de... Ya. Si queda una aprehensión del concepto, ya se les va a quedar el razonamiento, ¿no? Salidas alternativas. Les va a guiar para entender más. Ya, adelante. Salida alternativa de suspensión condicional del proceso. Artículo 23, 24 y 25, Ley 1970. Concepto. La salida alternativa en nomen de suspensión condicional del proceso innominado alteramente suspensión del procedimiento a prueba y o en régimen de condiciones es conceptualizado en literatura jurídica y en la línea analítica como un instrumento procesal que suspende y o detiene el ejercicio de la acción penal en favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete durante un plazo y o periodo determinado a una prueba en régimen de condiciones, las cuales deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que imparta la instancia jurisdiccional a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídicas jurídico-penales posteriores. Artículo 27, numeral 11 de la Ley 1970. La suspensión condicional del proceso o proceso a prueba es una herramienta e instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público a favor del imputado cuando éste lo solicite. Empero, este debe ser objeto de sometimiento durante un determinado plazo a reglas que le impone el juez. Artículo 24, Ley 1970. Siempre y cuando admita el hecho que se le atribuye y que la posible pena a imponerse no sea superior a 3 años. Artículo 366, Ley 1970. A cuyo término se declara extinguida la acción penal a su favor. En dinámica, la actuación de jueces, fiscales, abogados, se define la suspensión condicional del proceso como una salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso penal, toda vez que éste se suspende a favor del imputado, quien se somete durante un plazo determinado en determinación jurisdiccional a un periodo de prueba bajo la culminatoria de cumplimiento de reglas de conducta, a cuyo término se reitera, se declara extinguida la acción penal sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Si se transgreden las reglas de conducta durante el periodo de prueba, previa audiencia en la que interviene el imputado, el juez posee la facultad de revocar la medida y reaperturar en continuidad del proceso penal y su consecuente persecución
suspensión penal. En cuanto a su procedencia, esta procede cuando se configuren y reúnan los requisitos previstos en los dispuestos en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, que señala: cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso. Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzado suficientemente esta reparación. La solicitud se podrá presentar hasta antes de finalizar la etapa preparatoria y excepcionalmente en juicio oral. Esta salida alternativa suspende el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público a favor del imputado, exige la concurrencia de la previsibilidad de la aplicación de la suspensión condicional de la pena, considerando criterios cuantitativos y cualitativos, como ser el quantum de la posible pena privativa de libertad a imponer en caso de que el imputado fuese a juicio oral, las circunstancias móviles y naturaleza de la comisión del delito que haga previsible que la referida pena privativa de libertad no exceda de 3 años. ¿Cómo se para entonces? ¿Ya? Se ha modificado menos de 6 años. Vamos a ver después. Seguimos. En línea constitucional, el tribunal conexo a dicha esfera considera que el fiscal podrá requerir por la aplicación de una salida alternativa relativa a la suspensión condicional del proceso a prueba, debiendo ser en última instancia el órgano judicial el que determine su procedencia, cuando se haya dado cumplimiento a las condiciones mínimas para su existencia, como a. que sea previsible la suspensión condicional de la pena, b. el imputado preste su conformidad, c. se haya reparado el daño ocasionado, d. la existencia de un acuerdo firmado con la víctima sobre el daño ocasionado, y e. que hubiese afianzado suficientemente la reparación como establece en línea imperativa el artículo 23 de la Ley 1971. De la Ley 1970. Máxime que si la suspensión condicional del proceso tiene como una de sus finalidades otorgar protección a la víctima a través de la reparación de daño que el delito investigado le causó. Es necesario para su procedencia que la víctima esté de acuerdo con la indemnización pactada para la conformidad del imputado. Es esencial, asumiendo en forma voluntaria la admisión de su participación con la comisión del hecho típico y punible, toda vez que debe ser cobijado en amplitud de garantías jurisdiccionales, como el del debido proceso. Asimismo, la reparación del daño civil ocasionado a la víctima busca satisfacer los intereses de la misma, por lo que se constituye en otro requisito de admisibilidad que de la suspensión condicional del proceso, o en su defecto se debe afianzar suficientemente esa reparación. Solo está ahí. Bien. Todas las salidas alternativas buscan un equilibrio entre los derechos de la víctima o denunciante sí. Yo me beneficio, también se beneficia el otro sujeto procesal. Y un resultado final también se beneficia a la justicia, tenemos la operatividad de ¿en qué sentido? Se concluye un caso,
ser tutelado, ¿no? Tanto a la víctima y ser también beneficiado en cierta forma al imputado. ¿Se entiende? ¿No? Es una ecuación entre todos los derechos procesales, ¿no? Un común denominador es vamos a decir, nadie obliga a nada y a nadie. Esta salida tiene una diferenciación en cuanto de la pena. 6. Después les voy a explicar en referencia que no lo pero ahí vean el artículo 23 del código actualizado. Artículo 23. Suspensión condicional del proceso. Ya. Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena o se trate de delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso. Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad y, en su caso, cuando haya reparado el daño ocasionado, firmando un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzando suficientemente esa reparación. Ahora bien, antes de la modificación de la ley procesal penal, la suspensión condicional del proceso solo realizaba cuando era previsible la suspensión condicional de la pena. Para entender eso, en el artículo 366, nos conectaba taxativamente, imperativamente al artículo 366. ¿Cuándo era previsible la suspensión condicional de la pena? Artículo 366. Suspensión condicional de la pena. La jueza o el juez o tribunal, previo a los informes necesarios, tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y la modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena y cuando concluyan los siguientes requisitos. 1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de 3 años de duración. 2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos 5 años. La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción. Tú misma citarías de nuevo la diferencia. La alumna que leyó más antes. De nuevo. Artículo 23. Suspensión condicional del proceso. Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena o se trate de delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años, Antes, solo era cuando era previsible la suspensión condicional de la pena. Es decir, que los delitos que eran previsibles, que una sanción punitiva no excedían los 3 años, sí se podía someter a la suspensión condicional del proceso. Pero ahora hay una cópula, ¿no? Dice, o en los delitos cuyo máximo sea igual o inferior a 6 años, excepto en delitos de orden sexual, ¿no? Me debe entender y voy a leer el primer paréntesis. Una crítica constructiva, real de quién soy yo para criticar a él, pero bueno, aquí hay una cierta contradicción. 1. Debería modificarse también la suspensión condicional de la pena, ¿se entiende, no? Para que haya una sintonía, ¿no? Luego la ley está así. ¿Qué quiere decir? Obviamente, ¿qué más nos tenemos que abocar cuando el delito no exceda los 6 años? ¿Se entiende, no? Por lo otro ya no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué? Esa es mi observación, si vale cero, por eso vamos a ver, me entrego. Y dice, exceptuando en delitos de orden sexual, ¿no? Se involucró niños. ¿Y por qué no en delitos de feminicidio? ¿Cuál es la respuesta? Asesinato. ¿Por qué? Porque por obviedad esos delitos exceden los 6 años. Todos los delitos que exceden los 6 años no son susceptibles de ser beneficiados con la suspensión condicional al proceso. Deben entender, ¿no? Por ejemplo, una estafa, ¿cuánto tiene de pena? Hasta 5 años. 335, ahora vean, por 337.
creo que es de 1 a 6. En todos los delitos cuyo cuántum es 6 o menos, procede la suspensión condicional del proceso. De 1 a 5 años. Bien, entonces sí, no se coge, no podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no excede los 6 años, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿por qué no procede el delito de orden sexual? Eso, por ejemplo, en mi concepto está de más. ¿Qué delitos de orden sexual son menos de 6 años? ¿Hay o no? ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Como decir, está en demasía o la llamita, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay. Los delitos más leves, por ejemplo, homosexuales, bueno, ya, esa es el caso. Ahora bien, ¿cuál es la característica para acogerse a esta salida alternativa? ¿Qué es lo que importa del 366? Tiene que ser su primer delito. ¿Qué, no? Sí, ¿no? Que no tenga sentencia durante los últimos 5 años. Es un requisito que no puede evadir, ¿cierto? Por ejemplo, alguien me decía, pero todo no puede cogerse una otra salida, delinquir, tener una incidencia, no. La salida se limita, ¿no? Pero la ley es, si no es perfecta, pero es sabia, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la diferencia o la caracterización de esta salida alternativa con las otras? 1, porque ya hemos hablado, no debe exceder, ¿no? 2, 6. 2, debe haber necesariamente un acuerdo con la víctima y a veces reparado él, o afianzarse, ¿no? Y este acuerdo obviamente tiene que ser por escrito. ¿Entiendes? Ahora volvemos a razonar. Los delitos de 6 años de descendencia menor, por el monto de la pena, ustedes entenderán. Mientras mayor o más sensible es el bien jurídico protegido, la pena es mayor, sí, ¿no? Sí. Una amenaza, 2 años, ¿no? Un feminicidio, un genocidio, ¿no? Un hurto, 2 años, ¿se entiende, no? Es de acuerdo al bien jurídico, lo que una violación de una vida, ¿no? O puede ser comparado, por decirles, con falsificación de marca, ¿no? Sí, no, pues, eso se tiene que llevar ahí. La lesividad, que se llama, ¿no? Del bien jurídico protegido. Bien. Entonces, el requisito es 1, jóvenes, que el delito en su previsibilidad no exceda los 6, por si acaso, ponen mal, y no proceden delitos de orden sexual, no, no hay. 2, que debe afianzarse, separarse y firmarse un acuerdo con la víctima. Segundo paréntesis, recuerdan, en anteriores ustedes decían que este es el tapón, ¿no? Para que no haya mucho la vialidad, ¿no? De la salida. Porque la víctima, más allá de buscar una reparación, entre comillas, razonable, coherente, entra un limbo, una alfombra, un escenario ya que invade el tema explosivo. ¿Entiendes? Por ejemplo, en esta me han estafado $5,000, ¿no? ¿Qué debería pedir de una manera coherente? Tampoco en materia penal de valor, ¿no? Aritmética, no me estafar tanto, no. Los razonables se pone como la lógica. Me estafaron $5,000, tienes un año. Ya, que me devuelva los 5,000 de interés, ¿no? Digamos, del 2% mensual, ¿no? Ya, ¿no? Más o menos. Tiempo, honorarios del abogado, ¿no? Interjuicios, me devuelva 10,000, ¿no? ¿Es razonable o no? Sí, pues siempre yo $100,000. Pero en ese desequilibrio, ahora ya no equilibrio, ¿qué se aborta? ¿Qué fracaso? ¿Qué se busca? Porque es un requisito que van a actuar con la víctima. Y a la víctima tampoco vamos a agarrar y aperturar el proceso penal por extorsión, que podría abrirse, ¿no? La extorsión también es un delito, ¿no? 333, no.
Entonces, bajo esa lógica, ese es el motivo por el que se inviabiliza muchas veces, ¿no?, esta salida alterna. Pero ¿qué sucede? Tercer paréntesis, ahí interviene mucho la conducta del abogado. Esta mañana hablaba con un abogado, no hablaba, escuchaba yo porque no quería hablar, no me interesaba mucho la charla, ¿no? Yo les decía, no, pero yo voy a seguir este proceso porque voy a ganar en casación. O sea, ya sabía que iba a perder la investigación, iba a perder el juicio, iba a perder la probabilidad de jubilar, iba a casar. Y yo le dije al otro, no tengo mucha química con esa voz que habló, y le dije, preguntarle, pero ¿cuánto ahora está su clienta? Porque bien que tiene. Por curioso le pregunto, ¿cuánto es el daño? $6,000. Bien. Imagínense, se va a gastar más de $10,000. ¿Qué sucede? Sigue paréntesis. Hay muchos abogados que les conviene que el proceso continúe, ¿se entiende? Les conviene porque al final cobran por pasos, por detalle. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué gana ese caso? Pues pondremos en otro caso. La víctima gana. Pondremos el ejemplo de $5,000, ¿no? Gana, lo sentencian a 3 años. ¿Por qué? Porque el estafador, entre comillas, ya digo estafador porque viene sentencia, ¿no?, dictatoriada, no tiene bienes. Se van a dar 3 años porque no tiene antecedentes. 3 años se va a coger a los 21 meses de la pena. ¿Qué tiene que hacer la víctima? Generar un proceso de responsabilidad civil, ¿no? 3 años, ¿no? Y si no tiene bienes, ¿qué va a pagar? Tiene, ¿no? A veces es fantasiosa, ¿no? Ahora muchos dirán, le he sentado la mano, pero ¿en qué? No se va a la cárcel, no se va a la suspensión frontera. Pero bravo, nunca va a ser candidato, digamos. Ese es el tema. Y las salidas alternativas buscan abreviar eso. Se queda y se toma la frase de minutos antes, ¿no? Busca satisfacer a la víctima, beneficiar a lo que se pueda del imputado, que la operativa de justicia tenga explicación. Y otra, lo último tiene que aceptar, ¿no?, el hecho o su participación, ¿no? Tiene que demostrar la autoría y no participación. No siempre la autoría es directa, eso ya saben, no vamos a repetir, ¿no? Pero el cómplice, el cubridor, el perdón necesario. Adelante. Quería preguntarle frente a esta, si las víctimas son varias, se supone que el daño es mayor, la conmoción social igual es mayor, pero según nuestro código civil, nuestro código penal, su pena sería el mismo. No, el artículo 346 bis, a ver, porque el código penal de 346 bis. Cuando son víctimas múltiples, es una agravación. Agravación en caso de víctimas múltiples. Agravación en caso de víctimas múltiples. A ver, lea. Artículo 346 dice, los delitos tipificados en los artículos 335, 337, 343, 344 y 345 y 363 dice este código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples serán sancionados con reclusión de 3 a 10 años. Entonces, ahí dice, el artículo 335 es estafa, ¿no ve? Se agravan de 3 a 10 años cuando las víctimas son múltiples. ¿Verdad? Lo que me iba es, digamos, si seguimos el proceso y el acusado se aporta una de estas medidas, Pero en este caso ya no puede. Excede los 6 años ya, está la más grabada. No, es que si tú como abogado pides acogerte a la salida alternativa de suspensión al proceso de tipología de
estaba con agravante de víctimas múltiples, yo considero que no procede. De acuerdo a Quantum que establece en el artículo 23, no al lugar a ¿Qué ha pasado en muchos casos, digamos, de confusión? Sí, no, te entiendo lo que dices. Yo me convocaron el caso de Tierra Dulce, el caso Estelia. A ver, ese caso, creo que son 2005, ¿no? Me han dicho que se está procediendo a un procedimiento abreviado, pero también está suspensión condicional. Pero en este caso, la operatividad de justicia de acuerdo al 23, si es más el cuarto de 6, no procede la salida del tiempo. ¿Qué salida alternativa podría proceder en el caso de la garantía de víctimas múltiples? Abreviado. Pero después de 3 años. María, por eso les dije que cada salida alternativa tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, en un delito de violación podré conciliar. Llevamos. Y bueno, seguimos. Ahora bien, pero ¿por qué creen? ¿Qué quiere decir condicional? Esa era la palabra condicional. Condición. Prueba, ¿no? ¿Cómo haces? Prueba. Tiene que haber un término de prueba, ¿no? Condición a cumplir. Una circunstancia a cumplir, ¿no? Como si te da la mano de mina con la condición de cumplir la mantener, ¿no? Las cosas son, ¿no? Es una condición, es un requisito previo. En este caso, obviamente la suspensión condicional del proceso, si es viable por el quantum, que no tiene sentencia ejecutorial, etcétera, etcétera, viene ya la aplicación de las condiciones y el término de prueba. A ver, vamos a ver el artículo 24. Artículo 24, condiciones y reglas. Sí. Al resolver la suspensión condicional del proceso, el juez fijará un periodo de prueba. Perdón, al resolver, y es viable. Al resolver, perdón. El juez fijará un periodo de prueba que no podrá ser inferior a 1 año ni superior a 3, y en ningún caso excederá el máximo de la pena prevista. Determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado en este plazo, seleccionando de acuerdo con la naturaleza del hecho entre las siguientes. 1. Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez. 2. Prohibición de frecuentar determinados lugares o personas. 3. Abstención del consumo de estupefacientes o de bebidas alcohólicas. 4. Someterse a la vigilancia que determine el juez. 5. Prestar trabajo a favor del Estado o de instituciones de asistencia pública fuera de sus horarios habituales de trabajo. 6. Permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión. 7. Someterse a tratamiento médico o psicológico. 8. Prohibición de tener o portar armas. 9. Prohibición de conducir vehículos. Y 10. Cumplir con las medidas de protección especial que se dispongan a favor de la víctima. El juez podrá imponer otras reglas de conducta análogas que estimen convenientes para la reintegración social del sometido a prueba. El juez notificará personalmente al imputado la suspensión condicional del proceso con expresa advertencia sobre las reglas de conducta, así como sobre las consecuencias de su inobservancia. La suspensión condicional del proceso solo será apelable por el imputado y únicamente cuando las reglas sean ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas. El juez de ejecución penal velará por el cumplimiento de las reglas. Bien, vamos a analizar un poco esta parte. En la ley 348, el delito de violencia, artículo 272 bis del Código Penal, la pena es de 2 a 4 años. ¿Procede la conciliación? Sí, hemos visto, ¿no? Siempre y cuando la medida da y por una sola. Pero ¿qué sucede ahora? Todos los varones
culpables o no, ¿no? Como autoridad real o ficta, ¿no? Se están sometiendo a esa lista alternativa. Porque dicen que con la ley 348 imposible ganar. Bueno, hay casos que está ganando ya, absolviendo, pero con mucho esfuerzo. ¿Qué están haciendo los jueces? Han creado un lineamiento, por ejemplo, de decir, si la violencia es psicológica, aceptamos la conciliación. Si hay violencia física, suspensión condicional de proceso. Bien. Si es muy lesiva, ¿no? La lesiva o la violencia, procedimiento a juicio. ¿Entienden? Todos están sometidos, es decir, de un 100% en un 91%. Es difícil ganar todo. No es imposible. Está por el bien de todos, ¿no? Hasta de las propias mujercitas, ¿no? Porque les dije una vez, ¿no? Las acusaciones falsas relegan a las verdaderas, ¿no? Y los que generan acusaciones falsas son los que más insisten, ¿no? De impulsidades o de emociones. Las verdaderas agredidas, mayormente las mujeres, son más pasivas, ¿se entiende? Se va sucediendo eso. Hoy día hablaba, perdón que me desvío un poco, hablaba con un abogado del Perú, Diego, y yo decía, pero ¿cómo aquí? Me dice, mira, me dice, Diego, una pregunta. A ver, te pongo un ejemplo. He leído algunos casos, estoy pidiendo eso, creo que va a dar un seminario, no sé, todavía está en tratativas, porque cobran también, no cobran, ¿verdad? Y él me pone un ejemplo ficto, me dice, a ver, el líder me dice, yo he bajado al aeropuerto, obvio, doctora, tenía un avión, no ni cualquiera, que me siento al baño. La de limpieza al salir dice, este señor me ha tocado, ¿no? Me ha manoseado en el baño. No hay cámaras de video. Estamos siendo fictos, ¿no? O sea, estamos dando las circunstancias. Salgo y le grita, ¿no? Este hombre no, me ha manoseado a la reloj. Viene la policía, me aprende en flagrancia. ¿Qué sucede con la memoria? Porque hay unos casos, ¿no? Por eso vino, ¿no? De la dictadura muy bien. Y él dice, le hace un abordaje, y dicen, sí, se establece cierta credibilidad, ¿no? El testimonio es relativamente coherente, al relatar el hecho sollozó. Se siente aturdida, ¿no? Está relativamente inestable. Y les emiten al juez, le imputan, piden detención sin él, y el juez dice, testimonio de verdad, ¿no? A ver, es así, ¿verdad? ¿Qué quiere que le diga al corazón, a la mente? Sí. Y él lo veo un poquito entrar a debatir con él, ¿no? Pero bueno, él es súper experto, pero no nos dejamos tampoco mucho. Y él me habla y me dice, lo que no está manejando bien en Bolivia es la credibilidad, la certidumbre, la certeza y la fiabilidad. Yo lo entendí, para que ustedes entiendan un poco. Hoy en día puede ser creíble la versión de una mujer, puede ser creíble, pero tendrá certidumbre, será cierto, a esa diferencia. Y el creer a la persona es subjetivo o es objetivo. Es subjetivo. Ya mis hijos cuántas veces me han convencido y era mentira. No, eso debe pasar, ¿no? Te creo, basta, ¿no? Pero no estoy seguro si es cierto. Subjetivamente creo, pero objetivamente debo creer. No sé. Y ahí entramos, bonita charla. Y yo le dije, pero entonces, ¿cuál es la solución? Él me dice la fiabilidad. Y ahí viene, lo que ustedes tienen por una razón ahora de esto es interesante.
Para destruir el testimonio de una menor, de una mujer, son tres factores. Credibilidad subjetiva. Hay que demostrar la motivación de lo falso. ¿Se entiende? No me levanto en una mañana y digo si puedo culparle a los gente que me han tocado por sí, hay algo. ¿Qué es la credibilidad subjetiva? Algún modo de rendimiento, extorsión, manipulación, agresión. Hasta algo patológico, ¿no? Un odio hasta por su cara, por decir, ahí pasa. Dos, de que no hay persistencia en la intención. De un testimonio a otro, ¿no? Que dice ahora hay variaciones muy sustanciales. ¿Qué no? Por cierto, me tocó en la tercera puerta del baño, ¿no? Después de en el sótano donde estaban las escobas, ¿no? Puede haber variaciones, no tan. Y lo último, que exista una total ausencia de elementos corroborativos, es decir, nada más apoya esa versión, porque ojo, los toques dejan huella. Una valoración forense puede decir, se nota que ya toca. Por eso son los delitos clandestinos y los delitos invisibles. Si se demuestra esas tres circunstancias, que es difícil, según él, en Perú, lo absuelven, ¿no? Y ahí viene lo que les dije alguna vez. Otra cosa es estar en el zapato del padre de esa, ¿no? Del hermano de esa niña, de esa mujer, ¿no? Que cree siempre. Otra cosa es estar en el zapato del padre del joven, ¿no? Del hermano del que está desconfiado. ¿Se entiende? Son retrovisores distintos, discúlpeme la palabra. Entonces él dice, es que no. Y ahí hablamos, y salió un bonito cóctel de resulta de vídeo. Tiene que haber una garantía. Si no hay una garantía, que hay una certeza total, es posible que se esté condenando a alguien y no. Pero muchos dirán, pero tampoco tiene culpa la mujer o la niña si no hay muchos elementos, ¿no? Claro, no, ella no falla. Y ahí viene el razonamiento humano, ¿se entiende, no? Puede haber muchas opciones, pero la respuesta, si la respuesta es real para mí, con mucho respeto a ustedes, tengo, ¿se entiende? Para mí la respuesta es, cada caso es muy particular. Si en Estados Unidos, que es un país tan avanzado, no estoy diciendo que somos desarrollados, ¿no? Imagínense en Estados Unidos, de 12 jurados, si uno no está de acuerdo, 11 están de acuerdo, igual no los entienden. Tienen que estar de acuerdo los 12. Imagínense, por eso es que días no están encerrados por convencer a uno, no entiende, en serio. No, pues, por eso los aíslan, ¿no? Les hacen las llamadas, ¿no? Que nunca en contacto, que nunca vayan conocidos. Si en Estados Unidos se equivocan hasta ahora en Estados Unidos han descubierto sentencias injustas por el ADN, la muestra del ADN en otro hora es insuficiente. Ahora es suficiente, están demostrando que el autor que está 30 años en la cárcel no había sido. Y les conté, ¿no? Que les usaron un negrito, donde no es el gris negro, ¿no? Después de 30 años en la cárcel ya es joven. 100 millones o 150 millones. Y yo dije, si me quieren resarcir, déjenme volver a la cárcel, porque ya están en Madrid. Y donen a mi familia, ¿no? Lo siento, hijo. Esa es la... Entonces, me resolví un poco mucho. Entonces, las conciliaciones también no les tienen su parte. No en todo puede aplicarse conciliación. Ya hemos visto en qué caso sí. Hemos visto en qué caso la suspensión del proceso también, ¿verdad? El criterio de oportunidad de recordar es casos de violencia social, casos de daño moral más grave, etcétera, ya no voy a repetir. Ahora bien, la otra condición, requisitos para la suspensión continuada del proceso es de que se le da un término de condición, que no esa prueba tiene un término, si no vamos a ver condición. Y no puede exceder de 3 años ni ser menor a 1 año. Y
se le da las condiciones que están ancladas en el artículo 20, hemos leído, ¿vale? Pero de estas, las más rutinarias, las más reiterativas son que siempre demuestre que está trabajando, ¿no? Que siempre esté sometido a la vigilancia del juez, entiendo que la firma cada mes. Que obviamente tenga un domicilio como eso es normal. Y lo demás viene ya por sintonía con el delito, me dejo entender. Si yo me sometí a una suspensión provincial del proceso por lesiones graves en accidente de tránsito en estado de ebriedad, ¿qué se me va a condicionar? Que ya no beba. ¿Me entiendes? No me dice si me han denunciado por acoso sexual, yo que sé, comunidades educativas en el punto, prohibición de conducir, unidades, depende de ellos. Por ejemplo, se ha cometido un acto de violencia psicológica contra una mujer en tipología de violencia intrafamiliar por alteración de mi vida, ¿se no soy muy agresivo? Condición sobre tres material de psicología, bueno, si he cometido una salvajada de lesionar a una persona en estado totalmente inconsciente por ingesta de sustancias controladas, prohibición de consumir ¿se entiende? Ahora bien, pero estas condiciones tienen un límite, no tienen que ser degradantes, ¿se entiende? Yo he tenido un problema serio con una juez. Mañana tengo que suponer. Otro. En un delito de violencia, un día de impedimento, no estoy minimizando nosotros, ¿no? Una señora llega a su casa estresada, el otro no había cocinado porque era al revés, no cocinado, ¿cómo no vas a cocinar? Así, el otro, no, un día. Yo le digo, vamos a juicio, ¿no? Vamos a ver que la violencia no ha sido sistemática, no ha sido secundaria. No. Yo voy a ser presidente universal, presidente de y nos fuimos, y la señora, exigente, no voy a conciliar, que se vaya a una suspensión condicional del proceso. Le dije, vámonos a juicio de nuevo, ¿no? Pero doctor, me garantiza, no te puedo garantizar esfuerzo, trabajo, ¿no? Pero no tengo nada, no soy por trabajo para decir que te voy a resolver. Pero sí hay probabilidades muy fuertes. No, todavía. Y la juez le da término de condición de 3 años, imagínense. Y le da trabajo comunitario de limpieza de baños, ¿no? Yo le digo, no, usted está excediendo. Es otra cosa, ¿no? Tal vez que la ley, no, podía ser asistencia en el hospital, ¿no? Trabajo en el juzgado, no sé, ¿no? Ya no. La misma ley establece eso, ¿no? No, si quiero usted acá, que está muy bien. Entonces, si estas condiciones son, porque dicen, ¿no? El artículo 10, a ver, le damos por favor, dice, otras, ¿no? A ver, le hagan. Otras reglas, ¿no? Eso les abre la puerta para dibujo libre, ¿no? Por poco, disculpen el sarcasmo, a veces utilizo el sarcasmo, hasta en juicios, un poco dice, bueno, va a pararse de manos a la plaza 1 hora por día. ¿Entiendes? Es denigrante, es ilegítima, sí. ¿Es razonable? No. Entonces, esas entienden, ¿no? Las condiciones de acuerdo, pero las más ancladas son trabajo, domicilio y vigilancia, ¿no? Rutinario. O de cajón, como decimos, ¿no? Esa parte. Escuché. La suspensión provisional del proceso solo será apelable por el imputado y únicamente cuando las deudas sean legítimas, afecten su dignidad o sean excesivas. Es que, a ver, termino con esto. Si yo genero esa, discúlpeme la palabra, la desacción para mí, no debía darle la salida, ¿no? Deben dejar que decimos a juicio, claro.
Claro, si llegó tan peligroso podría ser. Y un hombre que no tiene antecedentes, ni de haber estornudado en la catedral, justamente. Al último le dije, tú tienes la culpa, debemos ir a juicio. Pero ahora hay que apelar. Ya lo está pensando todavía, parece que no quiere apelar. Pero tiene este trauma psicológico, no se ve, ¿me entiendes? No lo voy a pensar. Bien, jóvenes, estaríamos terminando, ¿no? No, perdón. La vocatoria no tiene que ver. Y si estas condiciones se incumplen, también hay consecuencias. Artículo 25, revocatorio. Si el imputado se aparta considerablemente en forma injustificada de las reglas impuestas, no cumple los acuerdos o promesas de declaración del daño civil o se formaliza la acusación por la comisión de un nuevo delito, el juez de la causa revocará la suspensión y el proceso continuará su curso. En el primer caso, el juez podrá optar por la ampliación del periodo de prueba y o la modificación de las medidas impuestas. La revocatoria de la suspensión del proceso no impedirá el posterior perdón judicial o suspensión condicional de la pena. Si la suspensión condicional del proceso no ha sido revocada hasta el vencimiento del periodo de prueba, el juez de la causa declarará extinguida la acción penal. Si yo incumplo frontalmente, no todas las reglas, no revocar. Se revoca la norma, la tarea legislativa y prosigue así con el procedimiento ordinario, ¿no? Si se aparta levemente, no en todo, el juez podrá agravar, ¿no?, las condiciones, ya no dar de 3 de 10, ¿no? Podrá dar de 5, podrá, si el término del próximo año, podrá dar de 3, ¿sí, no? Pero hay una figura, ojo, ya les dije que tenía muchos problemas con los docentes, ¿no? Porque dice eso. Hay una parte que dice, también se revocará por la nueva apertura de la comisión de otro, lo ven en esa parte. Se formaliza no está hablando de sentencia ejecutorial. Imagínense, lastimosamente, jóvenes, no se van a enojar, los seres humanos nos hemos muerto, se han muerto muchos viles, ¿entiendes? ¿No? Ya no hay humanidad en mucho, ¿no? El odio, el resentimiento, ¿no? La hazaña, ya está a flor de piel, ¿no? Las miradas nomás de los debates de los candidatos, ¿no? ¿Se entienden? ¿No? ¿No? Entonces, si yo con saña denuncio falsamente a ese sujeto que está con suspendiendo con el proceso, no se va a perpetuar, puedes revocarlo, ¿no? Pero es justo, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Debería, por eso entre paréntesis, debería ser cuando tiene una sentencia, ¿no? Está hecha la ley, ¿no? Pero ustedes pueden tener bautizado que tienen. Y yo la pedí una vez. Le dije, señor juez, usted no puede revocar. ¿Usted está seguro que como él dice no lo dijo? No, la ley no, usted está seguro. Hay imprimir aquí. Por encima de la ley, ¿qué quiere imprimir, señor juez? Con mucho es la justicia. ¿Es justo esto? Ya. No va a declarar la razón, bueno, es. Y la razón. No, es la verdad que se agrave nomás, no que se revoque. Bien, entonces, vamos, mayormente si es frontal, ya saben, no se revoca, ¿no? Se inicia el proceso. Y si después de resolver, de beneficiar, él cumple todo, se entiende, cumple todo y pasa el término de prueba, no sea 1 año, 2 años, después viene la extinción de esa. ¿Se entiende?
Entonces el 27, o sea, después vamos a ver el 27 uno por uno todo que excepción. El 27, 11, Isabel. Por el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional del proceso. ¿Qué es extinguir, joven? Ya no puede reabrirse nunca más. Puede extinguir. Aunque dice que un ave fénix, ¿no? Asustado. Bien. Hasta aquí, jóvenes, estamos viendo un instituto muy importante, ¿no? Son las salidas. Pregunta del examen, sí, las 4 van a entrar. Hombre, sí. Por ejemplo, podría preguntar, ¿se apelan las condiciones de la suspensión del profesor? Sí. Pero también, ¿por qué no? No establece, pero tiene más. Ya, jóvenes. Ahora bien, el próximo. No vamos a avanzar el séptimo, pero vamos a hacer una introducción. ¿Recuerdan? Como la dinámica. Son las excepciones que. Recién pasó, ¿no? Dice, no, a ver, levante la mano. Pero ahora ya no hay Valencia, que no, ahora nada. Recién pasado de ser transmitido el tema 7. No. Yo quería pasar para que revisemos la vacación de ¿Le han recordado otra vez respondiente a los tres? A ver, el grupo. ¿Qué es? El tema 7 son las excepciones de incidentes. Anótense por si acaso artículos para que estén avanzando ya. Son dos, perdón, son 308, 309, 311, 312 y el artículo 27. ¿Ya? Un modo de procedimiento. No, mañana voy a. Pero puede haber un alumno muy comediante que dice, mira, leer, no por Entonces, jóvenes, las excepciones e incidentes son figuras procesales que se oponen al avance del proceso. ¿Qué no? Hay motivos para oponer. Por ejemplo, si se me está juzgando 2 veces por el mismo hecho, por el mismo delito, ¿será correcto? No, homicidio, persecución penal única. ¿Qué? No 2 veces por robo. ¿Qué? No? Yo puedo oponerme, no estamos avanzando, no estamos haciendo introducción. Yo puedo oponerme con excepción de cosa juzgada, ¿no? Decir, señor juez, esto no puede proseguir. La vía se me ha juzgado del robo, ¿no? Del 2018 al punto, una salida alternativa al feriado, centenio, por lo tanto, invocando, ¿no? El debido proceso, invocando el no homicidio, invocando la persecución penal, que sí, diciendo que el centro del Estado para el solicito declarar extinguida la acción, ¿no? Declarar procedente de institución. Después que hará una audiencia, será traslado, sí, evidente, ya se la ha juzgado, por lo tanto se declara extinguida la acción porque hay una excepción de cosas, ¿no? Hay otra figura que se llama, por ejemplo, falta de acción, que denuncie por violación mayor que se haya admitido cuando no ha denunciado la víctima. Recuerdan que la violación es un delito de acción pública en instancia de puedo plantear, ¿no? Falta de acción. También hay otra figura que se llama la prejudicialidad, por ejemplo. No estamos avanzando. Pues a mí se me denuncia por bigamia.
resulta que yo tengo un proceso extrapenal por nulidad de mi primer matrimonio, ¿o no? ¿Sí o no? Si gano en el civil, seré, digamos, no, porque se ha anulado, ¿no? La prejudicialidad es cuando depende de otro proceso la configuración del delito. Por ejemplo, estelionato, estelionato. He vendido una casa, me han denunciado que no es casa, no es la casa del denunciado, porque está el código real, el perico puede decir eso. Bueno, yo diré prejudicialidad, señor juez, estoy peleando mi derecho propietario, ¿no? Y dependiendo de ese resultado, el se va, obviamente, viabilizar el proceso. Son figuras que se oponen. ¿Por qué? Porque son de necesaria resolución antes de proceder. También hay otra que se llama la dispendencia, por decirles. Esto sucede, por ejemplo, en peleas, ¿no? Sí, es correctivo. Usted realiza los nombres, pelean 5 personas contra 10, todos se denuncian contra todos, ¿no? Como yo puedo decir, señor juez, excepción acumule, ¿no? Solo porque se lo ha hecho, concentración. Y me voy a permitir ya que su arte alternativa conozca, pero permítame leer. El 45, a ver, lean, dice que en dirección de juzgamiento, por un mismo hecho no podrá seguirse varias. De todo eso vamos a aprender, ¿no? Son las excepciones incidentes. Los incidentes, por ejemplo, son nulidades. ¿Qué dice? A ver. Por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos, aunque los imputados sean distintos, salvo las excepciones previstas en el Código. Por economía forzada, por concentración. Entonces vamos a ir viendo todas esas excepciones e incidentes. Algunas excepciones extinguen la excepción penal, ¿no? Y otras las dilatas, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Les dije de 308 a 312, ¿no? El artículo 27, ¿no? Por ejemplo, un incidente de la extinción penal. La denuncia a Perico Pérez por robo agravado. Muere Perico Pérez. Hay que permitir excepción de extinción por muerte. ¿Qué van a hacer? Murió, no lo vas a llevar a la cárcel, no, supera. Hay más, ¿no? Por indulto, por amnistía, por el derecho constitucional que ha sido cruzado, por la ley, la ley constitucional, la ley campesina, el derecho campesino, el original, etc. Vamos a ver todo eso, ¿no? Para oponernos a la. Sé que dañamos jóvenes.